Se nos dan tres ángulos y se nos pide que determinemos el ángulo de referencia. Un ángulo de referencia para un ángulo dado en una posición estándar es el ángulo agudo positivo formado por el eje y el lado terminal del ángulo dado. Mirando el gráfico a continuación, tenemos un lado terminal en cada cuadrante y el ángulo de referencia correspondiente está etiquetado. Observe cómo el ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el eje X positivo o el eje X negativo, y el lado terminal del ángulo en posición estándar. Volviendo a nuestro problema, primero esbocemos 256 grados en posición estándar. Comenzamos a lo largo del eje X positivo. Y rotar en sentido antihorario 256 grados. Bueno, sabemos que si giramos al eje X negativo, esto sería 180 grados. Porque queremos dibujar 256 grados, necesitamos rotar otros 76 grados más allá del eje X negativo, por lo que el lado terminal estaría aproximadamente aquí. Y por lo tanto este es el ángulo de 256 grados. En posición estándar el ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal, aquí mismo, y en este caso, el eje X negativo. Entonces este ángulo agudo es el ángulo de referencia. Pero ahora necesitamos determinar la medida de este ángulo. Si reconocemos que giramos 76 grados más allá del eje X negativo para determinar el lado terminal de 256 grados, ya sabemos que el ángulo de referencia es de 76 grados. Si no reconocemos esto, entonces podemos tomar el ángulo dado de 256 grados y restar 180 grados. Y eso nos dará la medida del ángulo de referencia. Observe que 256 grados menos 180 grados es igual a 76 grados. Ahora dibujemos 292 grados en la posición estándar. Comenzamos a lo largo del eje X positivo, y giramos en sentido antihorario 292 grados. Y deberíamos poder reconocer que 3/4 de una rotación es igual a 270 grados, porque 90 veces 3 es igual a 270. Porque queremos dibujar 292 grados necesitamos rotar otros 22 grados más allá de 270 grados, y por lo tanto el lado terminal estaría aproximadamente aquí. Por 292 grados. Y nuevamente si reconocemos que rotamos 22 grados más allá del eje y negativo, para determinar el lado terminal para 292 grados que debería ayudarnos a determinar la medida del ángulo de referencia. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal, aquí mismo, y el eje X positivo. Este es el ángulo de referencia. Entonces, dado que el eje X positivo y el eje Y negativo forman un ángulo recto, deberíamos poder reconocer que si esto es 22 grados, entonces el ángulo de referencia debe ser 68 grados. Otra forma de determinar la medida del ángulo de referencia es tomar una revolución completa o 360 grados. Y luego resta un ángulo dado de 292 grados, lo que nos dejará con el ángulo de referencia. Aviso 360 grados menos 292 grados es igual a 68 grados. Y ahora dibujemos el último ángulo de 105 grados, comenzando a lo largo del eje X positivo. Giras en sentido antihorario 105 grados. 1/4 de una rotación en sentido antihorario es de 90 grados. Porque queremos dibujar 105 grados, necesitamos rotar otros 15 grados más allá del eje Y positivo y, por lo tanto, el lado terminal está aproximadamente aquí. Esto es 105 grados en posición estándar. Nuevamente, si reconocemos que el ángulo entre el eje Y positivo y el lado terminal es de 15 grados, esto nos ayudará a determinar la medida del ángulo de referencia. El ángulo de referencia es el ángulo agudo formado por el lado terminal, este lado aquí, y en este caso el eje X negativo. Entonces este es el ángulo de referencia. Nuevamente, si reconocemos que hay un ángulo recto entre el eje Y positivo y el eje X negativo, si esto es 15 grados, el ángulo de referencia debe ser 90 menos 15 o 75 grados. Otra forma de determinar la medida del ángulo de referencia es tomar media rotación, o 180 grados. Y restamos 105 grados,
lo que nos dejará con el ángulo de referencia. Observe que 180 grados menos 105 grados es igual a 75 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.